Muy buenas tardes a todos. El Señor les siga bendiciendo en esta tarde, aunque un poco lluviosa. Pero bueno, aquí estamos nuevamente al pie de la labor que el Señor nos ha colocado para hacer. El día de hoy continuaremos y continuamos hablando con respecto a lo que es la justicia, según Dios, no según nosotros. Entonces, para que tengamos en mente esto. Y estamos mirando la justicia de acuerdo a lo que el día de hoy vamos a tratar, y es con Abraham, que es algo muy tremendo, como Dios nos muestra que la justicia va muy de la mano con la fe, ¿no? Va muy de la mano con la fe. Y eso, el día de ayer estuvimos mirando lo que era la justicia, que hace que nosotros amemos a través de esa justicia, no aplicando nuestra justicia. ¿Por qué? Porque es una justicia que restaura. Hablamos de la justicia restaurativa. Hay alrededor de 5 tipos de justicia que podríamos aplicar humanamente, pero esta justicia restaurativa se le concede mucho a Dios, o sea, es algo de su propia naturaleza, de lo que Él es, de su esencia. Él restaura en medio de esa justicia. Y el día de hoy vamos a mirar un poco esa práctica de esa justicia en el libro de Romanos, capítulo 4, y así sucesivamente vamos a estar mirando. Pero yo quiero hoy ir directamente a Génesis, donde tenemos el relato de Abraham. Entonces nos dice de esta manera, en el capítulo 15 de Génesis. Eso nos está hablando con respecto a la promesa que Dios le dio a Abraham, porque en Romanos nos habla de que a Abraham le fue contado por justicia, la fe, la que él tuvo. Dice que por creer y por obedecer, eso le fue contado por justicia, porque él creyó contra esperanza. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande, será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó a las afueras y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, que es la misma palabra que tenemos en Romano. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo a Abraham:
Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y bueno, aquí nos habla ya pues de otro paso que Dios dio con él. Pero lo que nos estamos enfocando en este momento es cuando el Señor le dice a él que y le fue y creyó a Abraham, a Jehová, y le fue contado por justicia. Pero mostrándole Dios lo que iba a hacer con él en medio de todo de esa situación, que él no tenía hijos, que entonces Abraham estaba preocupado de que el que le iba a heredar era un siervo suyo y no hijo de su propia descendencia. Y Dios le da la promesa ahí en ese momento, ¿no? En ese instante, en Génesis 15, le da la promesa. Y en Romanos 4 vamos a leer. ¿Por qué, dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Y dice acá que Abraham creyó aún sin que viera nada. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Por qué? Dice aquí. ¿Por qué? Dice la escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Acordémonos que leímos allá que hubo un sacrificio de algunos becerros y algunas aves. Y él vio en esto, y aparte de eso entró en un sueño y es cuando Dios le habla profundamente. Entonces, cuando Dios nos habla profundamente, es cuando tenemos que empezar a creer lo que Él nos está diciendo. Porque eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, Abraham creía en una esperanza, en algo que Dios le había dicho. Así como tú y yo hemos creído en algo que el Señor nos ha dicho. A mí me ha dado unas promesas tremendas y yo estoy parada creyendo en esas promesas, creyendo aún contra esperanza. Porque muchas veces no va a decir uno que no desfallece en la fe, pero esta fe de Abraham, a medida que iba pasando el tiempo, se iba acrecentando. Yo creo que Abraham hacía esto, él salía a las afueras de la tienda, porque moraban en tiendas, y miraba el cielo. Y cada vez que él miraba al cielo y veía las estrellas, más en el desierto, que en el desierto se ve eso muy hermoso, se ven las estrellas muy nítidas. Cada que él veía y él decía, Dios me dijo que si yo puedo contar esas estrellas, entonces que si no puedo contarlas, así sería mi descendencia, serían como esas estrellas. Y me dijo que me iba a dar prole de mí mismo. Cada que él desfallecía en la fe, o que la esposa decía, no, eso que te dijo Dios, eso no va a pasar. Yo creo que él cada vez salía a la tienda, a la puerta de su tienda, y miraba hacia el cielo, a las estrellas, y podía contemplar todo eso. Y yo creo, bueno, voy a contar las estrellas. No alcanzaba. Dijo, Dios me va a dar hijo. Dios va a cumplir su promesa. Por eso es que le fue contado por justicia, porque en todo ese caminar, en todo ese tiempo, en todos esos años que siguieron y que pasó, él no podía sino mirar las estrellas. Él solo veía que se iba a cumplir la palabra, el cumplimiento de la escritura. Acá nos dice de esta manera, todos sus descendientes varones, habla de la circuncisión, que debía circuncidarse. Dice aquí que Pablo señala aquí
que es en que el ritual de la circuncisión, porque eso fue como pacto delante de nuestro Dios. Es como un pacto que hizo Abraham para recibir esa promesa. Ellos lo hacían para que el pueblo, todos los demás pueblos, miraran que ellos estaban bajo un pacto. No era tanto el ritual, sino lo que significaba, que estaban en pacto con Dios, cada hombre circuncidado en aquel tiempo. Un pacto en el que ellos recordaban que Dios iba a hacer las cosas. Dice vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, para que la justicia se manifieste en nosotros, dice la Escritura que tenemos que amar. Sí. En esto se manifiestan, o sea, en el hombre, en el Hijo de Dios, el verdadero, debe haber una manifestación del amor del Padre. Y en eso está la justicia, cuando se manifiesta en el amor. Ayer hablábamos de un tema personal de mi casa, de mi familia, de mi entorno, donde yo les contaba que amaba a una persona, aunque había sido injusta. Aún así, lo que me inspiraba era amarla. Y aquí lo dice claro, que ahí es donde se manifiesta que realmente somos hijos de Dios. En los que somos hijos de Dios o los que son hijos del diablo. Los hijos del diablo van a querer que se aplique una justicia ya y que la persona sea muerta ya y hasta luego el amigo, adiós. Pero los hijos de Dios nos manifestamos en que hacemos justicia. Hacemos justicia en el amor, a través del amor. Es una justicia en amor. Pero no es nuestra justicia, es la justicia del Padre. Es la justicia de Él, no es de nosotros. Dice, y el que no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama no es de Dios. Aquel que mantiene odio, resentimiento, rencores, deseo de venganza, no es de Dios. Yo digo que está el espíritu de Caín en aquella persona, que era envidioso, rencilloso, hasta que mató a su hermano. Y muchas veces esa falta de amor y querer aplicar una justicia humana nos lleva a cometer grandes errores, muchos errores, ¿sí? Dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Ahora, nosotros creemos en una justicia personal como Abraham. Hay una justicia en nosotros, personal. Yo creo que a veces el Señor permite ciertas situaciones en nuestras vidas para saber qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a actuar en ciertas situaciones, cómo vamos a ejecutar la justicia de Él en el amor, cómo la vamos a ejecutar. Dice, y creyó en la promesa de Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque creyó. Aquí la clave está en el creer. Ahora, tenemos que mirar que en Abraham pasaron muchos años, pero ¿qué de ti y de mí cuando ya han pasado muchos años y Dios nos dio una promesa de pronto al inicio de nuestra vida cristiana? Y nos dijo que iba a hacer esto, aquello con nosotros. Y aún no lo has visto cumplido. Pero hay una connotación y es que creemos.
creemos que lo que Él dijo lo va a hacer. Creemos que lo que Él nos ha mostrado lo va a hacer. Creemos. Y por eso se nos puede contar o se nos mira con justicia. Por eso es contado. Y fue Dios quien miró a Abraham de esa forma. La fe tuvo que ser probada. Abraham y Sara tuvieron que esperar la promesa hasta que sus propias fuerzas se acabaron. Imagínense esta situación. Un par de adultos mayores como hoy en día tenemos y que están esperando una promesa de tener hijos. Pero resulta que ya Sara no podía tener hijos porque ya no tenía la costumbre de las mujeres. Y Abraham ya estaba pues casi sin fuerzas. Dice aquí que hasta que se le agotaron las fuerzas. Y eso es mucho más grande todavía. Porque no solamente creyó aunque no vio nada. Creyó aunque no tenía fuerzas. Esto nos habla de que debemos seguir creyendo aunque pensemos que ya no tenemos fuerza. Y luego llega la promesa. Luego llega ese niño. Yo me imagino que Sara rejuveneció en esos momentos. Imagínense, en estos días me acabo de enterar por una publicación que salió aquí en el Facebook de una mujer de 110 años de edad que incluso ya no tenía matriz ni tenía nada porque lo habían sacado todo por causa de un cáncer. Ya no tenía formas de que quedara en embarazo. Bueno, la ciencia hoy en día ha avanzado mucho y tomaron a esta mujer como, diría yo, un experimento, pero fue un experimento tremendo, porque esta mujer le hicieron la operación para colocarle todo, pues para que pudiera ella tener un hijo. Y luego le inseminaron un bebé. Le hicieron esa inseminación artificial. Y la mujer tuvo un hijo de 110 años. Y mostraban, yo diría ya esta tarahuela, pero mostraban a esta mujer criando su bebé. Esto fue ya por manos humanas. Pero en el caso de Sara, fue la mano divina, que es mucho más grande y mucho más poderoso. Si la ciencia pudo lograr eso en este tiempo, en aquel tiempo era mucho más difícil. No había la ciencia que tenemos hoy para que una mujer de 110 años tuviera un hijo. Pero en la época de Sara no estaba la ciencia así. Total que debía confiar, creer o creer sencillo. No podía hacer más nada, solo creer. Y Dios le regeneró todo, absolutamente todo. Cuando ya esta mujer no tenía la costumbre, que era la menstruación, y ya se le habían agotado todas sus fuerzas, al igual que a Abraham, y engendran un bebé. Y aparte de eso, el milagro más grande es que ese bebé sale totalmente sano, sin ningún defecto, sin ningún problema, cosa de lo que hoy ocurre según médicamente se habla, y es que ya una mujer hoy en día de 40 y tantos de años no puede engendrar un hijo porque sale con dificultades, con problemas. Pues esto fue algo más grande. Este niño salió perfecto. ¿Y por qué? Porque Dios dio la promesa y ellos creyeron, sobre todo Abraham creyó. Y la fe tuvo que ser probada. Tuvieron que esperar la promesa hasta que se agotó todo en ellos. Y dice que es en lo que tenemos fe que es contado por justicia. Acordémonos que el día de ayer hablábamos que la justicia iba también creciendo, a la par que la fe.
Entonces, a medida que tú vas creciendo en la fe, también vas creciendo en la justicia de Dios. Y es esa justicia restaurativa, que restaura, que restituye. Es esa la justicia. Y aquí nos habla claramente. Ahora, la manifestación en los hijos de Dios de que somos hijos de Dios es que nosotros hacemos justicia, pero no la justicia nuestra, la justicia de Dios aplicada a través del amor. Esa parte maravillosa. Y vemos acá otra parte en la escritura que es algo mayor todavía, aún más grande. Primera de Juan, el capítulo 2, dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Esta es parte también de la manifestación de que somos hijos de Dios. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Mas el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Y esto es hablar también de la justicia. Esto es hablar de esa justicia restaurativa, de esa justicia que no viene con venganza, de esa justicia que trae restauración. De esa justicia está hablando el Señor. Ahora vamos a ver la justicia que fue a través del Señor Jesucristo en Colosenses, el capítulo 1, del verso 19 en adelante. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Vamos a aplicar, o es lo que hacemos cada creyente cuando venimos al Señor Jesucristo y empezamos a caminar con Él. Al Padre le agradó reconciliar todas las cosas, las que están arriba en los cielos y abajo en la tierra, incluyéndonos a nosotros. Reconciliar todo a través de la sangre de su Hijo. Esa es la verdadera justicia del Padre. Nos hace justicia a través del amor, porque para eso dio a su Hijo, para que a través de su amor ese Hijo nos trajera justicia, nos hiciera justicia. Porque si el Padre hubiese aplicado la justicia que aplicó cuando vino el diluvio, no estaríamos en la faz de la tierra. Pero el Padre aplicó a través del Hijo una justicia en amor para todo el ser humano. Por eso es que es importante en este tiempo reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque en Él se aplicó la justicia, se aplicó lo que cada uno de nosotros debía pagar, pero el que pagó fue Él, el que fue justo fue Él, y esa justicia nos abrigó a nosotros, nos la impartió a nosotros. Por eso es que nosotros somos rescatados, somos restaurados en el amor del Padre. En el amor del Padre. Ese amor es tan profundo, tan grande, tan ancho, es que no alcanzamos a dimensionar ese amor del Padre.
que la justicia que Él aplicó en el Hijo fue por amor a nosotros. Porque todos pecamos. Todos somos pecadores de una u otra manera. Y el Señor dio ese pago. Él justificó al hombre del pasado, al hombre del presente y al hombre del futuro. No fue para aquella época solamente. Es que el Señor justificó al ser humano. No estamos hablando de solo creyentes, estamos hablando de ser humano, de cualquier ser humano. Lo justificó en el pasado. ¿Por qué digo en el pasado? Porque tan pronto Él murió, descendió a las profundidades de la tierra, dice la palabra, y llegó allí donde estaban los espíritus encarcelados y les predicó. Y ahí muchos fueron salvos. O sea, llegó a la profundidad de la tierra para mostrar su justicia en amor. Eso es algo increíble, algo maravilloso. No alcanzamos a dimensionar eso, esa magnitud del amor del Señor Jesucristo. ¿Y quiénes estaban ahí? Todos los antepasados. Todas esas generaciones pasadas estaban allí, en la profundidad. Estaban allá. Y Él les predicó, se mostró su amor, su justicia, mostró que Él lo había hecho por ellos también. Asimismo como en el presente, que está vigente esa justicia también para este presente, la justicia en amor del Padre. Y para los que vienen a futuro, por eso si está en vivo, corre no sé cuántos años más a futuro, yo me doy por bien servida de que alguien escuchó esto. Me doy por bien servida de que en el futuro alguien sabrá que fue justificado en la cruz del Calvario desde antes de que esta persona nazca, antes de los que vienen para el futuro, ya fueron justificados. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que eso sea real? Hay que creer en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay que aceptar al Señor Jesucristo en nuestros corazones, abrirle nuestro corazón. Y tenemos que dar la demostración que somos hijos de Dios. En que nosotros caminamos en luz, mas no en tinieblas. Así es como es la manifestación de los hijos de Dios. Caminando en luz y no en tinieblas. Y eso nos es contado por justicia. Así que si tú en el futuro estás mirando este en vivo, vas a tomar tu decisión. Esto es para todo ser humano. No estamos hablando de ninguna religión. Estamos hablando de una aceptación. Estamos hablando de una convivencia con el Creador de todos los cielos y la tierra. Estamos hablando de que Él nos justificó. Y a ti en el futuro también te ha justificado. Solo tienes que hacer una sola cosa: nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿En dónde? En el Espíritu. Nacer. Ese nacer de nuevo es recibir a Cristo como tu Salvador y como tu Señor personal. Solo tienes que hacer eso. Abre tu boca y dile: Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. No te conozco, quiero conocerte. Quiero ser amigo tuyo. Eso es lo que tienes que hacer. Y decirle: quiero caminar contigo. Quiero que seas mi Señor y que tu justicia en amor también se aplique en mí. Porque lo hiciste a través de tu Hijo en la cruz del Calvario. Que Él derramó su sangre por mí. Y eso es lo que cada uno debemos hacer.
es cada ser humano. Desafortunadamente lo hemos tomado en una forma religiosa, pero esto no tiene nada de religión, tiene mucho de relación. No es religión, es relación. Ay, pero me vas a decir, ay, pero es que yo siempre he escuchado el evangelio. No, eso es lo mismo, lo que dicen todos esos charlatanes, esos pastores, esos que andan por ahí. Yo quiero decirte, no sé cómo me cataloguen, si me catalogan como una charlatana a través de las redes. Bueno, no me importa. Lo que Dios me ha dicho a mí que debo hacer es compartirte esto a través de las redes para que tus ojos sean abiertos y vengas a la luz, para que tengas una relación con el Todopoderoso, para que venga una restitución, para que la justicia sea en restauración y no en juicio, porque va a venir un momento, y esa es otra parte de la justicia, cuando tengamos que estar compareciendo ante el gran trono blanco. Y ahí sí se va a aplicar una justicia que no nos va a gustar. Para nada. ¿Qué mejor que aceptar ahora la justicia en el amor? La justicia restaurativa de Dios. Ahora, en el hoy. O en el hoy tuyo. Porque estamos hablando también para el futuro. ¿Qué mejor que aceptarlo en este momento? Si tú quieres, haz la oración que te dije. Eso lo tienes que hacer a solas. Aquí no estamos hablando de que tienes que esperar hasta ir a una iglesia cristiana o una iglesia católica. Bueno, la iglesia que sea. No tienes que esperar a hacer muchos rituales para hacer esto tan sencillo. Solamente tienes que abrir tu boca, abrir tu corazón y decirle, entra en mí y haz morada en mí. Quiero conocerte. Entrego toda mi vida y todo lo que soy. Así te hayas equivocado 1000 veces, así te hayas metido en los lodazales más terribles, así hayas hecho cualquier cantidad de pecados, tienes el amor del Padre a través del Hijo. Entonces solamente abre tu corazón y recíbelo, eso es todo. Y empieza todos los días a hablar con Él. ¿Por qué leemos las Escrituras? Porque para nosotros por eso se llama testamento. Es lo que nos dejó, el legado que hay allí donde está la voluntad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para ti y para mí. Cierto que cuando alguien fallece y deja un testamento, esa es la voluntad de esa persona que falleció y deja unas directrices para las personas que quedaron, para sus familiares, sus hijos, su esposa, bueno, en fin, todas las personas que estuvieron alrededor de él en su vida. Él deja una serie de anotaciones para mostrar cómo se debe seguir administrando, ejemplo, una empresa, para repartir algunos bienes que tenía esta persona, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo, solo que ya no es un hombre cualquiera, sino que es tu Dios, el creador de toda la tierra, y que no ha muerto, que está vivo. Es lo más hermoso de esto, que es que Él está vivo. Él no está muerto, está vivo entre nosotros. Eso es lo más hermoso. Entonces es lo que debemos hacer para con nuestro Padre. Padre, yo te doy gracias en esta hora por todas las personas que puedan estar viendo este video en estos momentos y a futuro, Señor, para que seas tú hablando al corazón de ellos y que cada uno pueda entender y comprender las riquezas de tu gloria y que puedan entender y comprender que por eso tú te agradaste de que en Jesucristo habitase toda la plenitud para que reconciliara todo lo que está arriba en los cielos
y abajo en la tierra contigo, Señor. Así que a cualquiera que se acerque el día de hoy o en los próximos días, que se pueda acercar a ti y ser restaurado y restituido. Gracias, Señor. Alabo y bendigo tu santo nombre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y el Señor te dé paz. Y el Señor traiga una bendición apretada, remecida y rebosante en tu vida. Y venga tu artesa de amasar a ser bendecida, llena. Muchas bendiciones. Y si este video te gustó, si piensas que realmente llamó tu atención y que lo puedes compartir con otra persona que tú sientas en tu corazón que merece recibir esta enseñanza o esta explicación sencilla, puedes compartirlo con todo el que quieras. El Señor te bendiga. Les habló la profeta Luz Estela Yazo de Iglesias y Ministerios Vica, Visión Internacional, Cosecha de Avivamiento. Muchas bendiciones. Estaremos viéndonos el día de mañana nuevamente.